En el video de hoy vamos a hablar un poco sobre la sociología. Es la ciencia que se encarga de estudiar a nuestra sociedad, las instituciones, las relaciones que tiene con nuestra sociedad, ya que forman de una o de otra manera un tejido en nuestro mundo actual. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Fernanda Anaí Santizo Ramírez. Me identifico con el carnet 2026-30457. Soy de la Facultad de Humanidades, de la carrera del profesorado en Pedagogía con especialización en Comunicación y Lenguaje. Aquí, nosotros de una y de otra manera desarrollaré un análisis más concreto sobre la sociedad hoy en día en nuestro mundo. Abordaremos diferentes estructuras, ejemplos o objetos de estudio, los cuales son la estructura social. Vamos a hablar también sobre nuestros principales sociólogos clásicos, su desenvolvimiento que tuvieron en la sociedad, sus principales conceptos fundamentales, la imaginación social, las normas sociales y la sociología en el lenguaje. Son aspectos muy importantes que de una y de otra manera nos rodea día con día, que son importantes tener un diferente punto de vista nosotros como sociólogos o como personas que vivimos en una sociedad distinta. Nuestro propósito en este momento es dar de una manera o de otra un concepto diferente sobre este tema. Cómo la sociología comprende de diferentes maneras o de una manera más crítica, ¿verdad? De la manera en que en realidad se ve la sociedad. Es un impacto de nuestra vida cotidiana, que día con día lo vemos reflejado en diferentes aspectos. La sociología fundamental dentro de nuestra formación profesional nos permite entender de una o de distintas maneras las oportunidades y la forma de pensar, ya que esto es algo individual que nosotros tenemos. Por ejemplo, en el ámbito educativo en el cual nosotros nos desarrollamos, un estudiante no aprende únicamente por su capacidad individual, sino también por diferentes factores importantes. Algunos de ellos que yo les puedo mencionar en esta tarde es su entorno familiar. Tiene mucho que ver en dónde él vive y de qué manera vive. Eso ayuda a su desenvolvimiento. También en su nivel económico. La posibilidad de facilitarse una diferente educación, una diferente área de manejo o de desenvolvimiento en diferentes aspectos. El acceso a recursos educativos, que es algo fundamental que no se le debe de negar a nadie, independientemente del nivel económico que tenga el ser humano. También está el contexto cultural, que no importa tampoco, ya que todos somos capaces de poder desenvolvernos en cualquier ámbito. Esto demuestra de una o de otra manera que nosotros somos individuos capaces de manejar un sistema más amplio sobre este tema. Se enfoca también en analizar cómo las interacciones individuales y cómo estas interacciones generan patrones sociales, a diferencia del sentido común, ¿verdad? La sociología tiene como método, se podría decir, científico para explicar fenómenos sociales. Otro ejemplo que les puedo dar es lo de la pobreza. En la sociología no describe realmente, sino que analiza de diferente manera, como las causas estructurales, también está su relación con la economía, el acceso de desigualdad y oportunidad, las políticas públicas. Esto permite establecer, encajar o entender que muchos problemas individuales de hoy en día de nuestra sociedad son causadas también por lo económico, por lo materialista, y es algo de que nosotros debemos de cortar esa barrera para no discriminar
o no hacer de menos a una persona que tenga el deseo y la oportunidad de poderse desenvolver de una o de otra manera en nuestra sociedad. Las sociedades han evolucionado de diferentes maneras, tanto en organización como el desarrollo en la sociedad tradicional. Se caracteriza por la economía agrícola. Aquí habla un poquito sobre lo que aprendemos nosotros en el campo, que es la cosecha, que es algo que nos identifica mucho, más a nosotros los guatemaltecos. Está las fuentes, la fuerte influencia de la religión, que hoy en día todavía es uno de los aspectos más importantes que tenemos en nuestra vida, que hay muchos de que dependemos mucho de eso, de la religión y de nuestras creencias. Muy pronto hablaré un poco sobre un sociólogo que pensaba que la religión era parte fundamental de la sociedad. Pero también déjenme hablarles un poquito de las normas rígidas. En eso nosotros no teníamos limitación. Siempre teníamos que llevar un sinfín de reglas estructuradas desde nuestros antepasados, que hoy en día tenemos que seguir haciéndolas poco a poco en diferentes métodos. O sea, no podíamos cambiar la ley, no podíamos cambiar los ejemplos o la forma de educación, ya que eso era lo que nos enseñaban nuestros antepasados y teníamos que seguir en la misma línea. Pero hoy en día, en nuestra sociedad actual, hemos tenido beneficios a causa de muchos desacuerdos, se puede decir, que ha tenido la sociedad. Hemos rompido esas barreras para tener una mejor educación, un mejor aprendizaje, un mejor desenvolvimiento del ser humano ante nuestra sociedad. También estaba la poca movilidad social, la dificultad de poderse desenvolver, que era lo que yo decía, el poderse trasladar de un lugar a otro por el trabajo, por los estudios, por tantas necesidades eran muy limitadas. En estas sociedades se podría decir que las definiciones del nacimiento son distintas. Algunos de los ejemplos son que las personas solían hacer las mismas actividades en familia, o sea que no cambiaban ni un tipo de aspectos o se envolvían en otras, ¿verdad? Podría decir que era cuando surgía la revolución industrial. En la revolución industrial pues habían diferentes características. Algunas de las principales podría ser el uso de la maquinaria, la urbanización, también estaba la división del trabajo, la limitación que ellos tenían. Esto generaba cambios en el individuo, ya que no podíamos hablar como general en una sociedad, ya que las personas lamentablemente debido a esta situación pues tenían que migrar a diferentes ciudades, a diferentes países, a diferentes lugares para salir adelante, para aprender, para que no fuera limitada la educación, para que no fuera limitado el trabajo, para que ellos pudieran desenvolverse en la sociedad. Están las sociedades postindustriales, se podría decir, es uno de los ejemplos que yo les puedo dar en esta tarde, que influye mucho en lo que es la tecnología, la información, los servicios que esto tiene o conlleva las cosas. El uso del internet ha sido algo o de las redes sociales influye demasiado hoy en día en nuestra sociedad en el sentido de la comunicación, de la economía. Todo esto tiene referente a lo que es el internet, una vida cibernética se podría decir, ya que ahora cada vez nos vamos actualizando, vamos pasando de libros, de cuadernos, a medios de comunicación como la tablet, la computadora, el teléfono, que es lo que usamos habitualmente, ¿verdad? Pero hay que verle el lado positivo de las cosas. Si tú utilizas de buena manera y para una manera de educación, estos métodos de enseñanza, se puede decir, y lo sabes usar, es de buen beneficio para el ser humano. Pero para algunos es limitado
Lamentablemente la economía, como anteriormente lo dije, influye mucho en esto. El conocimiento se convierte en un fuerte de poder. La estructura social no solo se debe en que organiza la sociedad, sino incluye instituciones como la familia, la educación, la religión, el Estado, la economía, son principales. Estas instituciones influyen demasiado en la sociedad, en las personas, porque establecen normas, valores y roles sociales. La familia enseña valores desde el hogar. Y yo creo que eso lo miramos día con nuestros padres, que la escuela transmite conocimientos y disciplina, un análisis más concreto. Podríamos decir que también genera desigualdades en nuestro entorno, tanto en nuestro trabajo como en nuestra vida cotidiana, con nuestros compañeros de estudio, de trabajo, ya que todas las personas no tienen las mismas oportunidades que otras. Pero ¿sabías qué? Te hablaré también un poco sobre los sociólogos principales. Entre ellos está Saint-Simon. Era propuesto como que la sociedad debería organizarse científicamente. Él hacía todo de manera científica porque consideraba que era como realmente se manejaba esto. Una pequeña explicación que yo les puedo dar o transmitir de él era que él creía que los científicos o industriales deberían liderar el proceso social. Pero Auguste Comte era el principal, era el padre de la sociología, era uno de los sociólogos científicos más importantes, era uno de los clásicos. ¿Por qué? Porque él pensaba que la ley de estadio se dividía dentro de tres. Lo teológico, que era cuando nuestra sociedad o las personas de antes creían en un dios o en diferentes dioses que según lo que ellos les dijeran era lo que ellos realmente conocían o creían en ellos. También estaba el metafísico, que hablaba sobre la filosofía en diferente oposición a lo anterior. Y estaba el positivo, que era la ciencia que se imaginaba de una manera abstracta la sociedad. La interpretación de él era que la sociedad iba evolucionando del conocimiento a lo científico. Pero Emile Durkheim estudió los hechos sociales. Entre los hechos sociales son normas o valores que influyen en las personas de una o de otra manera para verlo de otra perspectiva. Los tipos de solidaridad que ellos tenían era la mecánica, la orgánica, y una idea clave que era para Durkheim era que la sociedad mantenía su género, su especialidad, se podría decir, su orden a través de estas estructuras. Pero Karl Marx hablaba mucho sobre el análisis concreto, analizaba mucho lo de las clases. Una de sus explicaciones cortas que yo les puedo hablar para abarcar un poquito de todos ellos era de que la sociedad se dividía entre burguesía y la proletariado. Eran diferentes como puntos que tenía él, pero la idea central de él era que la desigualdad que generaba siempre un conflicto en nuestra sociedad, una desigualdad en ambas cosas, porque él pensaba que se dividía en esos dos aspectos, ¿verdad? Pero Max Weber se enfocó más en la acción social. Una explicación, igual como les digo, corta que yo les puedo dar, era que la importancia o el significado de las personas que daban o dan eran sus acciones, sus tipos de autoridad, su desenvolvimiento, su carisma, su carácter legal o reaccional de cada uno de ellos. Pero te has puesto a pensar que es algo más importante que eso, y tiene que ver mucho con esto, con nuestra imaginación social.
Nuestra imaginación social es la capacidad de relacionar los problemas personales con problemas sociales. Claro que sí. Un ejemplo que yo te puedo dar de esto para que tú entres un poco más en este conocimiento que yo deseo que tú me entiendas es que el empleado o el empleador puede ser un problema individual, pero también una consecuencia de la economía. Su importancia es que permite analizar la realidad de la sociedad crítica de una manera a lo real, se podría decir. La estructura social está conformada por diversas sociedades, diferentes instituciones sociales, las cuales organizan de la vida social y regulan el comportamiento de los individuos. Las instituciones son sistemas organizados de normas, valores, roles sociales que cumplen fundamentos específicos de la sociedad. Entre las principales se encuentran la familia, la educación, que es algo fundamental en todo esto, la economía, el Estado y la religión, que era lo que hablaba hace poco. La familia tiene un rol muy importante porque es la institución social básica que nos rodea día con día, ya que es el primero de los espacios donde el ser humano o el individuo aprende a desarrollarse en diferentes aspectos, normas y formas de comportamiento ante nuestra sociedad. Uno de los ejemplos también que puedo hablar de ellos es que si hablamos un poquito del ámbito educativo, era donde un niño o un alumno aprende a repasar o a respetar a los demás porque sus padres se lo enseñan desde los valores del hogar, porque le enseñan cosas buenas a sus hijos, como los valores y la educación. Se inculca mucho lo que es la solidaridad, la tolerancia, la honestidad y la responsabilidad ante todo. También tiene mucho que ver que establecen roles, compromisos como padres para un mejor desenvolvimiento de los hijos, una organización del hogar diferente, pero con buenos beneficios para él. La familia no solo transmite, sino que también influye en la formación o en la que queramos ver como en la educación del individuo. Se relaciona como una sociedad del futuro o para el futuro. La educación era algo que yo les decía que también es muy fundamental, porque la educación es una institución encargada de velar por el conocimiento, por las normas, por el aprendizaje, por las habilidades, por el desenvolvimiento necesarias para la vida social. Algunos de los ejemplos que yo les puedo hablar el día de hoy sobre eso es que respetaban los horarios, las normas establecidas por los docentes o por la mayor autoridad que teníamos, que levantaban la mano para poderse dirigir a un docente o a un director o para poder hablar. Se respetaba de diferentes maneras, se permitía el acceso de oportunidades laborales. No se limitaba la educación para nadie, al contrario, eran conocimientos académicos fundamentales que ayudaban para que el ser humano se supiera desenvolver en nuestro entorno, en nuestra sociedad actual. La economía regula la producción, la distribución, el consumo de bienes y de servicios entre la sociedad. Uno de los ejemplos puede ser que una persona, para obtener ingresos o cubrir sus necesidades, genera de una manera u otra un empleo, una necesidad, abarcando cosas importantes de esto. Si hablamos un poquito de la economía, es algo también considero que tenemos que abarcar también profundamente, ya que la economía regula la distribución de consumo de bienes y de servicios dentro de una sociedad. Una persona trabaja para obtener ingresos,
para cubrir sus necesidades, para cubrir sus limitaciones, para generar un empleo y poderse beneficiar de aquello, para tener un nivel económico en el cual sustente a su hogar y no tenga limitaciones tanto de educación como de comodidades, como de desenvolvimiento con otras personas, regular lo que era la desigualdad, entre otras cosas. Pero también quiero hablarles un poquito y no menos importante sobre la sociedad en el lenguaje. La sociedad en el lenguaje también considero que es parte fundamental de la sociedad, ya que es el encargado de estudiar el lenguaje que influye en la sociedad. El lenguaje refleja cultura, identidad, nivel social. Esto podemos hablar de dónde venimos y cómo es de que lo definimos según el ser humano. Esto aquí tiene mucho que ver en la forma que hablamos, que nos expresamos, que nos dirigimos a un grupo social en diferentes aspectos, que queremos de que pues nos vean como igual, que no haya desigualdad en ningún ámbito, tanto económico o por el nivel posicional que me encuentro, pero lamentablemente es la realidad de hoy en día en la sociedad. El lenguaje también construye una realidad muy importante, porque es algo, se podría decir, es una idea clave para el desenvolvimiento. Déjeme decirle que todos estos aspectos de que yo les hablaba el día de hoy son aspectos muy importantes que ayudan a la sociedad a un desenvolvimiento más claro y continuo, pero que día con día aprendemos nuevas cosas, que nos tratamos de desenvolver en diferentes ámbitos. Para concluir mi tema, quisiera decirles que la sociología es la herramienta esencial para comprender la sociedad, que es algo que día con día vamos viendo y que nos beneficia de una o de otra manera. También el poder analizar nuestras estructuras, nuestras desigualdades, nuestros comportamientos desde una perspectiva crítica y concreta. Además, no solo eso, sino que contribuye y nos ayuda a formar profesionales conscientes, a profesionales capaces de interpretar y de transformar nuestra sociedad en la realidad de la sociedad. Pero esto no quiero que quede solo acá, sino buscamos un beneficio, buscamos una mejora, buscamos un mejor desenvolvimiento, mejores oportunidades, que se nos abran puertas, no que se nos cierren, ya que todos tenemos derecho a la educación, al aprender, al podernos desenvolver sin limitaciones, sin discapacidades, sin ser juzgados o criticados. Nuestra sociedad de hoy en día influye mucho en nuestras redes sociales, en nuestro nivel económico, pero eso no impide el no podernos desenvolver, el no poder ser capaces de llegar a donde queremos llegar con nuestras metas y nuestros propósitos. Hoy les quiero dejar un mensaje de superación, de esfuerzo, de dedicación, porque somos capaces de eso y de mucho más. En la vida tendremos muchos tropiezos para podernos desenvolver, para poder crecer como seres humanos en esta sociedad actual. Pero eso no nos impide a que no nos podamos desenvolver como realmente lo queremos. Hoy los invito a que pongamos no solo como ejemplo, sino ponerlo en práctica, a ser diferentes para que esta sociedad día con día cambie. Porque no existe la sociedad perfecta, sino nosotros la tenemos que considerar perfecta para poder desenvolvernos. Les agradezco por su fina atención y gracias por ver de esta manera un poco más sobre mis temas, sobre mi forma de pensar, sobre mis críticas, esperando que sean constructivas y para un beneficio para todos ustedes. Muchas gracias.